Bienvenidos a otra inmersión profunda de Chronicon Mundi. A ver, para empezar hoy, imaginemos por un momento estar al frente de una corporación enorme. Sí, o más bien de una inmensa empresa familiar, ¿no? Exacto. Una empresa que ha estado bajo el control absoluto de un mismo linaje, o sea, de tu familia, durante siglos. Claro. Tienes el monopolio de la influencia, un respeto reverencial por parte de millones de personas y una estructura que parece tan inamovible como las piedras del edificio en el que vives. Totalmente. Pero ahora, fíjate, imaginemos que en un lapso de apenas 12 horas, todo ese inmenso aparato se desintegra. Se esfuma. Se esfuma, la estructura colapsa y te ves obligado a salir a escondidas por la puerta trasera de tu propia casa. Madre mía. Vestido con un traje gris anónimo, conduciendo tu propio coche de fuga en la oscuridad y al final rogando a tus propios empleados que te regalen un recuerdo antes de marcharte al exilio. Ostras, es que es una imagen potentísima. Pues hoy, en esta inmersión a fondo, vamos a sumergirnos exactamente en esas 24 horas. Sí, el momento preciso en el que la monarquía española se evaporó, dejando atrás toda esa pompa institucional para, reducirse de golpe a una simple familia humana intentando sobrevivir. Y el enfoque que vamos a tomar para diseccionar este momento, para quienes nos acompañan hoy, es vivir el 14 y el 15 de abril de 1931 desde una perspectiva casi claustrofóbica. Claro. O sea, no vamos a cruzar los muros del Palacio de Oriente. Para nada. No entraremos en el debate político, ni analizaremos los despachos de los ayuntamientos ni las proclamas en las plazas. Exacto. El ruido de las calles solo nos interesa como ese eco sordo, ese eco amenazante que golpeaba los ventanales de palacio. Nos vamos a centrar estricta y únicamente en los mecanismos del drama humano. Sí. En el cómo y el por qué un ecosistema de poder se desmonta físicamente. Maleta, maleta. Mientras el reloj corre en contra de sus habitantes. Esa es la clave de nuestro relato de hoy, en Chronicon Mundi. Y cada detalle que vamos a desgranar hoy, cada conversación en los pasillos, proviene directamente de los testimonios y las fuentes históricas de quienes estuvieron allí dentro. Así que situemos el escenario. Es la tarde del martes 14 de abril de 1931. El Palacio Real de Madrid. Fuera hay un país entero celebrando un cambio de era tectónico, la proclamación de la República. Pero dentro, el ambiente debe ser el de un colapso absoluto. ¿Cuál es la mecánica exacta de ese desmoronamiento? Pues, el ambiente en esos pasillos era de una irrealidad paralizante. Si lo analizamos desde la psicología del poder, el palacio había dejado de ser el centro de mando del país para convertirse, en cuestión de horas, en una sala de espera monumental. Por las galerías deambulaban ministros, aristócratas, sirvientes, todos atrapados en una actividad febril. Empaquetando cosas. Empaquetando vidas enteras. Pero lo hacían en un silencio sepulcral que apenas se rompía por los sollozos de algunos. Y es en este contexto de vacío de poder donde el rey Alfonso XIII toma su decisión final. La de renunciar. Sí, renuncia a aferrarse al trono por la fuerza. La frase exacta que ha quedado registrada en las fuentes es, y cito, «No quiero que por mí se derrame una gota de sangre». A ver, quiero que nos detengamos en esa frase, porque es muy fácil leerla desde una óptica romántica, ¿no? Claro, como un sacrificio noble. Exacto. Pero si analizamos fríamente la situación de las fuerzas de seguridad y el apoyo militar en ese momento, ¿hasta qué punto es un pacifismo genuino y hasta qué punto es simple pragmatismo? Buena pregunta. Porque suena casi a una forma elegante de enmarcar una salida que de todos modos era inevitable. Si hubiera querido usar la fuerza, realmente habría tenido a alguien dispuesto a disparar por él. Pues fíjate, es una distinción fundamental. Las fuentes y el contexto nos indican que es una mezcla de ambas cosas. Pero el pragmatismo tiene un peso enorme aquí. Ya. El monarca es plenamente consciente de que el apoyo de las Fuerzas Armadas, y muy en especial de la Guardia Civil, se ha esfumado. Se había volatilizado. Totalmente. El director general de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, ya se había puesto a disposición del nuevo gobierno republicano. Claro, entonces no le quedaba otra. Exacto. Así que, cuando el rey dice que no quiere derramar sangre, en el fondo está asumiendo una derrota táctica total. Ya veo. Pero al mismo tiempo, pronunciar esa frase le permite mantener cierta dignidad narrativa. Es como el último intento de ejercer control sobre la situación. Hay una escena, justo después de su último Consejo de Ministros, que me parece el punto exacto donde la institución se rompe y aparece el individuo. ¿Te refieres a la ventana?
Al terminar esa reunión, sabiendo que ya no tiene país que gobernar, don Alfonso camina hacia el ventanal, clava la vista en la mole de piedra que tiene enfrente y en la fachada del propio palacio, y murmura con una profunda desolación: «Esta casa en que nací, quizá no la vuelva a ver nunca». Fíjate en la elección de las palabras. Sí. No habla del Estado, no habla de la corona, habla de su casa. Claro, es el reconocimiento íntimo de un desahucio. Y el desahucio no afecta solo al individuo, es que afecta a toda una estructura familiar. Totalmente. Porque, a ver, el plan era que el rey saliera de Madrid esa misma noche de forma clandestina hacia la costa. Sí. Mientras que la reina Victoria Eugenia y sus hijos se quedarían en palacio para salir al día siguiente, teóricamente de una forma más ordenada. Esa era la idea. Pero claro, eso significa que la familia tiene que despedirse esa misma tarde, con la amenaza real de no volver a verse nunca. Y hay una despedida en particular que ilustra, la fragilidad física de toda esta situación. ¿Te refieres a la del príncipe de Asturias? Sí, Alfonso. Es que, en un escenario normal de traspaso de poder, el heredero estaría al lado de su padre, asumiendo su rol. Pero aquí la biología refleja la crisis institucional. El heredero padecía hemofilia y en ese preciso instante se encontraba postrado en la cama. ¿Gravemente enfermo? Muy grave. La confusión y la angustia del palacio agravaban aún más su estado. Así que el rey tiene que entrar en la habitación de su hijo para despedirse. Es una escena devastadora, ¿eh? El padre diciendo adiós a un hijo extremadamente frágil, sabiendo que el reino que debía legarle ha desaparecido. Y todo esto sin la certeza de si el estado de salud del chico le permitirá sobrevivir al viaje del día siguiente. Y tras esa despedida llega el momento de la salida física del monarca. Y fíjate la forma en que un jefe de Estado se viste para el exilio cuenta una historia por sí misma. Ya lo creo. Las fuentes detallan que no hay uniforme militar, ni fajines, ni medallas. El rey de España se pone un traje civil gris a rayas y un sombrero flexible. Se camufla. Se camufla, exacto. Adopta el uniforme de un ciudadano anónimo para poder desaparecer. Un ciudadano anónimo que, tiene que atravesar su propia casa por última vez. Sí. Baja en el ascensor hasta la planta baja, acompañado por un grupo muy reducido, entre ellos el ministro de Marina, y eligen la salida menos ceremoniosa posible, la puerta incógnita que da a los jardines del Campo del Moro. Para que no les viera nadie. Claro. Y allí lo espera la guardia de palacio, los alabarderos, su guardia de élite, formados al mando del oficial Rufino Lucas Canillas. Vale. Y en medio de esa penumbra, rompiendo el protocolo y el silencio, el oficial grita de repente: «¡Viva el rey!». ¿Y cuál es la reacción de Alfonso XIII ante ese grito? Pues el monarca, visiblemente sobrepasado por la emoción, le responde: «¡Viva España!». Calma, calma. Y mientras pronunciaba estas palabras, muchos de los presentes, guardias de élite supercurtidos, lloraban abiertamente. Claro, pensemos en el contraste mecánico de ese instante. Tienes el interior del palacio sumido en las sombras, con llantos reprimidos, y esa orden susurrada de calma. Sí. Y al mismo tiempo, atravesando los muros de piedra, llega el rugido constante de miles de personas agolpadas en la Plaza de Oriente, celebrando la República. Un contraste brutal. Así que la pregunta logística es, ¿cómo sacas al hombre más famoso del país rodeado por una multitud eufórica sin que todo acabe en un linchamiento? Pues, aprovechando la oscuridad y la distracción visual. Claro. Salen a las 9 de la noche bajo un cielo despejado, utilizando esa ruta trasera hacia el exterior de Madrid. Forman una pequeña caravana de 6 coches. Y aquí, fíjate, presenciamos un detalle verdaderamente anómalo en la mecánica de la realeza. ¿Cuál? En el primer automóvil de la comitiva, al volante, conduciendo él mismo, iba don Alfonso, acompañado por su primo, el infante don Alfonso de Orleans. Ese detalle es fascinante si lo analizamos a fondo. Un monarca que ha pasado su vida entera siendo transportado. Siempre llevado. Llevado de un lugar a otro por una inmensa maquinaria de sirvientes y choferes y de repente tiene que tomar físicamente el volante de su propia huida. Sí, tomar el volante es la asunción física de que ya nadie conduce su destino por él. Y así se convierte en un conductor cruzando la península en la oscuridad en dirección a Cartagena. Y el viaje está lleno de momentos de desorientación institucional. Fíjate que, en un punto del trayecto, deciden hacer una parada en mitad del campo. En medio de la nada. Alejados de cualquier núcleo urbano, para evitar ser reconocidos. Se bajan de los coches, y es ahí,
en la cuneta de una carretera oscura, donde el rey se dirige al almirante Rivera y le pregunta textualmente hacia dónde lo han empaquetado. Y el almirante se le acerca y, casi en un susurro, le revela por primera vez el destino de su exilio, Marsella. O sea, es la pérdida absoluta del control. No sabe ni a dónde va. Nada. Pero además me resulta muy revelador el mecanismo de seguridad que los acompaña. Porque tengo entendido que no van completamente solos en esa huida nocturna, ¿no? No, que va, en absoluto. Durante la ruta, descubren que llevan una escolta no solicitada. Ajá. Un coche de la Guardia Civil con un sargento y 4 agentes siguiéndolos muy de cerca. Es una presencia muy ambigua, claro. Son la escolta del nuevo Estado, asegurándose de que el antiguo jefe del Estado abandona el territorio sin incidentes. Vigilándolos. Sí. Pasan por localidades como Aranjuez de madrugada, y a pesar de la hora, ven grupos de personas en las calles celebrando. Imagínate la tensión física de rozar a la multitud sin ser reconocidos. Finalmente, la caravana llega al puerto de Cartagena a las 4 de la madrugada. Sí. Amparados aún por la oscuridad, el monarca embarca en el crucero de la Armada Príncipe Alfonso. Exacto. Y aquí es donde la psicología humana, frente a la derrota, se manifiesta de forma muy peculiar. Fíjate. Ujú. Lleva días de tensión insoportable, la carga de la pérdida, horas conduciendo en la noche. Sin embargo, él rechaza irse a dormir. Se niega en rotundo a bajar a su camarote. La tripulación le sugiere que descanse, pero su respuesta ilustra una necesidad casi obsesiva de aferrarse a los últimos segundos de su realidad anterior, dice. Quería ver a España por última vez. Así que se queda de pie en el puente de mando, en el exterior, soportando el frío de la madrugada, observando cómo la silueta de la costa española se va desdibujando a medida que amanece y el buque se adentra en el Mediterráneo. Y es precisamente en ese barco donde ocurre una anécdota que me parece, el núcleo central de cómo funciona el poder y cómo se pierde. Sí, lo de la bandera. Exacto. Es un momento casi puramente burocrático, pero que encierra la verdadera caída del rey. ¿Ocurre durante la cena con la oficialidad del crucero? Durante la cena, don Alfonso se dirige al comandante del buque y le pide como un favor personal que le entregue la bandera del crucero para conservarla como recuerdo de su último viaje. ¿Y qué pasa? Pues que el comandante, manteniendo el respeto absoluto pero con una firmeza burocrática impecable, le responde que lo siente muchísimo pero no puede dársela. Le dice que no al rey. Le dice que no. El motivo. Esa bandera forma parte del inventario oficial del buque. Si la entrega, estaría incurriendo en una falta contra el reglamento. A ver, detengámonos a analizar el mecanismo de este rechazo. Porque el comandante no le está negando la bandera por rencor ni por ideología, ¿verdad? No, para nada. Ese es el momento exacto en el que el aparato del Estado se desacopla del monarca. Un simple inventario naval tiene más peso legal y más autoridad que su propia sangre. Es muy fuerte. ¿Y cómo se resuelve esa situación tan humillante? Pues se resuelve con un parche improvisado. A ver. El almirante Rivera interviene para salvar la situación y sugiere que se le entregue la bandera de uno de los botes auxiliares del crucero. Una bandera pequeña, de una embarcación menor. Y esa es la que don Alfonso acepta llevarse al exilio. Y tras este episodio, llegamos al destino final del viaje marítimo, el amanecer en Marsella. Son las 5:30 de la mañana cuando el crucero fondea. El rey se despide uno a uno de los oficiales, desciende por la escalerilla hasta el bote que lo llevará a tierra firme. Las crónicas navales describen cómo, mientras la pequeña embarcación se alejaba, don Alfonso miraba a la tripulación formada en la cubierta, con la mano alzada a modo de saludo militar y los ojos llenos de lágrimas. Finalmente pisa un muelle francés, envuelto en la bruma de la mañana. Y el cierre de esta gran fuga histórica es de un pragmatismo casi cruel. ¿Por qué? Porque al llegar al puerto, su primo el infante tiene que acercarse a unos trabajadores portuarios franceses para preguntarles en qué calle pueden encontrar una parada de taxis. El representante de una dinastía de siglos esperando un taxi comercial en un muelle anónimo. Ahí termina su viaje y su conexión con España. De reinar sobre millones a buscar un taxi en Francia. El contraste es brutal. Pero claro, mientras él esperaba ese transporte, tenemos que hacer un retroceso lógico. ¿Volvemos a Madrid? Volvamos a la noche del 14 de abril en Madrid, porque al marcharse, el rey dejó atrás a su mujer y a sus hijos. Sí. Y lo hizo pronunciando una frase de una fe ciega, que era:
Los míos están en manos de los españoles. Ya ves. A ver, si lo pensamos bien, confiar en la multitud que acaba de derrocar tu régimen para que proteja a tu familia es una apuesta colosal. Arriesgadísima. ¿Qué estaba ocurriendo realmente con la reina Victoria Eugenia en ese inmenso y aislado Palacio de Oriente? Pues lo que experimentaron fue el terror del asedio, sin paliativos. Visualicemos la situación. Cae la noche y la presión demográfica sobre el palacio aumenta exponencialmente. La gente en la calle. Hacia las 11 de la noche, la masa de gente que celebra la República empieza a empujar físicamente contra las verjas. El ruido es un trueno continuo de gritos y cánticos. La Guardia Oficial de Palacio se ve completamente desbordada. Y entonces ocurre una brecha en la seguridad que debió provocar el pánico absoluto en el interior. 3 individuos se separan de la masa. Logran escalar por los relieves arquitectónicos de la fachada principal y alcanzan los mismísimos balcones de los aposentos privados de la reina. Una vez allí, cuelgan una bandera tricolor. El miedo a un asalto violento, al estilo de lo que ocurrió con los zares en Rusia unos pocos años antes, debió ser asfixiante. Tenían a los Románov muy presentes, claro. Teniendo en cuenta esa vulnerabilidad extrema, ¿qué mecanismo, qué fuerza física impidió que la multitud irrumpiera en palacio y saqueara el edificio? Pues fue un fenómeno espontáneo de autocontrol colectivo, fíjate. De la propia gente. De entre la propia masa revolucionaria. Emergen ciudadanos anónimos, algunos con brazaletes rojos identificándose como una recién formada Guardia Cívica. Estos ciudadanos empiezan a entrelazar sus brazos, forman, de manera literal, una cadena humana de carne y hueso al pie de los muros del palacio, interponiéndose entre el edificio y la multitud que empuja. Empezaron a gritar a los suyos: «El palacio es del pueblo y todos estamos obligados a respetarlo». Dentro, el pánico no disminuyó para nada. Las fuentes describen a la reina y a sus hijas recluidas llorando de forma incontrolable. Lógico. Mientras tanto, en los pasillos, el conde de Aybar, que era el administrador privado de la Casa Real, dirigió una operación frenética y muy desordenada para empaquetar ropa, documentos y joyas personales. Todo esto bajo la luz artificial de la madrugada, escuchando los gritos del exterior. Y en medio de ese caos de maletas y baúles, tenemos que volver al príncipe de Asturias, al heredero hemofílico, inmovilizado en su cama. Sí. Hay una anécdota económica y profundamente humana sobre él esa noche que revela, cómo cambia la percepción del valor material cuando una estructura de poder se hunde. Mientras la servidumbre iba pasando por su dormitorio para despedirse entre lágrimas, el príncipe hace llamar a la persona que lo había atendido más de cerca, su ayuda de cámara personal, de apellido Barreno. Estando postrado, el príncipe coge un paquete que contiene valores del Estado y bonos financieros. Eran todos los ahorros personales que poseía. Todos. Íntegros, y se los entrega en mano a este sirviente. Es un gesto asombroso. Es el momento en el que el heredero comprende que los títulos nobiliarios, las cruces y los nombramientos que antes repartía la monarquía han dejado de tener ningún valor de cambio. Exacto, ya no sirven de nada. Lo único real que le queda para demostrar gratitud vital a la persona que le ha cuidado es el dinero en papel. Así transcurre esa noche de terror psicológico y vigilia. Llega el amanecer del 15 de abril. A las 7 de la mañana intentan mantener un último hilo de normalidad institucional, ¿no? Sí, lo intentan. El capellán de palacio, Ángel Urriza, oficia una última misa en el salón de tapices. La imagen de esa Eucaristía es lúgubre, Asiste la familia real en pleno, con los rostros pálidos y desencajados por la falta de sueño, acompañados por el puñado de sirvientes y aristócratas que se habían negado a marcharse. Claro. Y de fondo, como un recordatorio de la realidad, el sonido de la ciudad de Madrid despertando y retomando las celebraciones en las calles. Y aquí entra el desafío logístico definitivo. Porque, extraer a la familia real de un edificio cercado por la multitud, a plena luz del día, parece una operación de alto riesgo. ¿Cómo articulan exactamente la salida de la reina y los infantes? Pues tienen que hacerlo con rapidez extrema y despojados de todo boato. Claro. Nada de ceremonias. A las 9:15 de la mañana, la reina Victoria Eugenia aparece ante los pocos guardias alabarderos que aún custodian el interior. Lleva un abrigo azul oscuro sencillo, ninguna joya a la vista y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Se acerca al alabardero que tiene más cerca, le da la mano y pronuncia una frase de despedida que es pura capitulación institucional. El último servicio que me hacéis. Me despido de todos en ti. Me despido de todos en ti. Sintetizar el adiós a todo un país en el apretón de manos a un solo soldado raso. Y de ahí
tienen que salir al exterior, asumo que por la misma ruta trasera que usó el rey la noche anterior. Así es, descienden hacia los jardines del Campo del Moro, donde aguardan los coches. Y de nuevo, la dura realidad de la biología de la familia real queda expuesta sin filtros diplomáticos. Por el príncipe. El príncipe de Asturias, tras una noche de fiebre y angustia, es físicamente incapaz de caminar la distancia hasta los automóviles. Ante la urgencia de la huida, tiene que ser cogido en brazos y cargado a peso por su mecánico personal, que lo deposita en el asiento trasero. Suben a los coches. Pero hay un problema táctico grave, y es que el tren del exilio no los espera en la estación habitual de Madrid, ¿verdad? Efectivamente, si hubieran intentado ir a la estación del norte, en pleno Madrid, se habrían metido directamente en un avispero. Claro. Esa estación estaba repleta en ese momento de exiliados políticos republicanos que regresaban a la capital en trenes desde Francia. Cruzarse con ellos habría sido el fin. Así que el equipo de seguridad cambia la ruta de extracción. Los coches no van a la estación de Madrid, sino que enfilan las carreteras de la sierra para interceptar el tren en la estación de El Escorial, a decenas de kilómetros de distancia. Y en medio de esa tensa huida por carretera hacia El Escorial, se produce una parada logística en el municipio de Galapagar. Sí. Es el momento en el que el protocolo desaparece hasta dejar solo a una persona exhausta intentando respirar. Es una parada casi terapéutica, diría yo. La caravana de coches iba más rápido de lo previsto y tenían margen de tiempo antes de que pasara el tren. Así que se detienen a las afueras de Galapagar. La reina, después de soportar horas de pánico bajo asedio, sin dormir y con el peso de liderar la huida familiar, decide bajarse del coche. ¿A tomar el aire? Sí. El nivel de agotamiento es tal que no busca ninguna comodidad. Simplemente camina hasta el borde de la carretera, encuentra una piedra grande en la cuneta y se sienta en ella. Ya ves. Saca un cigarrillo y lo enciende. En ese momento, en plena Sierra de Madrid, hace una mañana despejada, con un aire limpio y frío. Victoria Eugenia levanta la cabeza, mira la inmensidad del paisaje y dice en voz alta: ¡qué sol, qué cielo! Es como si, por primera vez en 24 horas, o quizá en años, la aplastante maquinaria de ser reina se pausara. Se detiene el tiempo. En esa piedra no hay asedios, no hay repúblicas, no hay monarquías. Solo hay una mujer sentada en la cuneta, sintiendo el calor del sol y fumando un cigarro. Sí, sí. Es una conexión fugaz y primigenia con el mundo real, justo antes de perderlo. Tras ese respiro, la comitiva vuelve a ponerse en marcha. Y llega a la estación del Escorial. El tren ya estaba situado en el andén. Y aquí vemos otra vez cómo la burocracia y el miedo obligan a maquillar el poder. A esconderse. Para evitar que el convoy real fuera apedreado en su trayecto hacia la frontera francesa, los operarios habían tomado la precaución de tapar el gran escudo monárquico del vagón principal utilizando una bandera neutra. Todo se hace para pasar desapercibidos. Y un último detalle que mezcla el privilegio con la caída. Quien se pone a los mandos de la locomotora para sacarlos de allí no es un maquinista ordinario, sino un aristócrata de la corte, el duque de Zaragoza. Con un aristócrata en la sala de máquinas y el escudo real escondido bajo una tela, arranca el tren del exilio. Un viaje largo, atravesando todo el país hacia el norte. El ambiente en los vagones era lúgubre, dominado por el silencio. En algunas paradas estratégicas del norte de España, pequeños grupos de monárquicos leales se acercaron a los andenes para despedirse. Pero ya no había nada que hacer. El peso de la derrota lo dominaba todo. La tensión emocional se mantiene contenida hasta las 9 de la noche. Es en ese momento cuando el tren cruza finalmente el río Bidasoa, pasando la frontera por Hendaya. Físicamente, dejan de estar en territorio español. Y las fuentes coinciden en que fue exactamente ahí, al saberse en Francia y a salvo del asedio, cuando la barrera psicológica se rompió. La reina y sus hijos sufrieron un colapso nervioso y comenzaron a llorar con un desconsuelo absoluto, liberando todo el terror acumulado. Sin embargo, para entender la verdadera escala de este desarraigo, debemos fijarnos en un epílogo narrativo inmediato que me parece clave. Cierto, el de la infanta. Porque no solo huyó la familia directa. El desmantelamiento de la corona arrastró también a figuras secundarias que encarnaban, digamos, los cimientos emocionales de la dinastía. Hay una salida, unos pocos días después, que ilustra hasta qué punto la pérdida fue dolorosa. Sí, este epílogo ocurre el 19 de abril y tiene como protagonista a la infanta Isabel de Borbón, la tía del rey Alfonso XIII. La chata. Exacto.
Para los madrileños era una figura enormemente popular, conocida cariñosamente como la Chata. El problema radicaba en su biología. Tenía 80 años y una salud extremadamente frágil. Ya. Cuando le comunican que el régimen ha caído y que debe marcharse al exilio, ella se niega. Lógico. Se resiste a abandonar su hogar. Finalmente, la obligan a acatar la orden, pero su estado físico era tan precario que no podía caminar. Antes de salir de su palacete en la calle Quintana, exige que la suban a una camilla, y los sirvientes, cargando con ella, la pasean lentamente habitación por habitación para que la anciana pueda mirar por última vez cada rincón del que había sido su hogar durante décadas. Desde esa camilla la introducen en una ambulancia, que la traslada con sumo cuidado hasta el Escorial, donde la suben a un tren medicalizado rumbo a París. Pero el impacto físico y psicológico de ser arrancada de su entorno fue definitivo. Su salud colapsó rápidamente y murió en Francia apenas unos días después de su llegada. El testimonio de sus horas finales nos deja una frase que resume toda la tragedia de este éxodo. Sus últimas palabras fueron: «Lástima que mi cuerpo se quede fuera de España». Con ese suspiro en París y con el tren principal cruzando la frontera de Hendaya en la oscuridad, nosotros detenemos el reloj. Tal como prometimos, cerramos aquí este relato inmersivo de la marcha de la familia real. Cumpliendo nuestra regla de no cruzar a las conclusiones políticas posteriores. Los hechos desnudos, desde el rey pidiendo un taxi, pasando por el heredero llevado en brazos por un mecánico, hasta la anciana infanta despidiéndose de su casa en camilla, exponen la mecánica del fin de una era mejor que cualquier análisis. Totalmente. La historia del hundimiento se cuenta sola a través de estas escenas de vulnerabilidad humana. Y la verdad, a los que nos escuchan, nos invitamos a suscribiros y seguir escuchando historias así de fascinantes en Chronicon Mundi. Eso es. Suscribíos para no perderos la próxima inversión.